Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. A veces uno cree que las cosas extrañas solo les pasan a otros, que esas historias que cuentan los abuelos son pura imaginación o exageraciones del pasado. Pero hay momentos en la vida donde todo lo que creías imposible se vuelve real, donde la oscuridad deja de ser solo la ausencia de luz y se convierte en algo que respira, que te observa, que te espera. Lo que voy a contarles no es un cuento, no es una leyenda que escuché por ahí. Es lo que me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía tiemblo cuando cae la noche. Me llamo Fernando. Soy de un pueblito cerca de Pátzcuaro, aquí en Michoacán. Tengo 32 años, pero siento que tengo el doble desde aquella noche. Trabajo como mecánico en el taller de mi tío, y antes de lo que pasó, mi vida era simple y tranquila. Me gustaba tomarme unas cervezas con los amigos los fines de semana, ir a las fiestas del pueblo, nada fuera de lo normal. Todo empezó hace 3 años, un viernes de octubre. Recuerdo que ese día el cielo estaba extraño, con nubes grises que parecían sucias, como si cargaran algo más que solo lluvia. Había terminado de trabajar tarde porque un señor necesitaba su camioneta para el día siguiente. Eran como las 10 de la noche cuando cerré el taller y me subí a mi moto. Para llegar a mi casa tenía que pasar por un camino de terracería, que cruza entre milpas y árboles. Normalmente no me daba miedo. Lo había recorrido cientos de veces, incluso de madrugada. Pero esa noche algo se sentía diferente. El aire estaba pesado, hacía un calor raro para octubre, y no se escuchaba ningún grillo, ningún animal. Solo el ruido del motor de mi moto rompiendo el silencio. Iba como a la mitad del camino cuando vi algo que me hizo frenar de golpe. A unos 50 metros, en medio del camino, había una figura parada. Al principio pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Tal vez se le había descompuesto el coche o algo así. Me acerqué despacio con la luz de la moto apuntando hacia adelante. Era una mujer. Vestía un rebozo negro que le cubría la cabeza y parte de la cara. Estaba totalmente inmóvil, como una estatua, justo en el centro del camino. Me le acerqué más y le grité si estaba bien, si necesitaba que la llevara a algún lado. No me respondió, no se movió. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Bajé de la moto y caminé hacia ella, dejando el motor encendido para tener luz. Cuando estuve como a 10 pasos de distancia, le volví a preguntar si estaba bien. Entonces levantó la cabeza muy despacio y pude ver su cara. Nunca olvidaré esos ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin nada más que oscuridad. Su piel estaba arrugada como papel viejo, y cuando abrió la boca para sonreír, vi que no tenía dientes, solo encías oscuras. Me quedé paralizado. No podía moverme aunque mi cerebro me gritaba que corriera. La mujer levantó una mano huesuda y me señaló. Entonces habló con una voz que sonaba como si vinieran varias personas hablando al mismo tiempo, todas con tonos diferentes. Ya te estábamos esperando, dijo. Esas palabras me sacaron del shock. Retrocedí tropezando con mis propios pies y corrí hacia mi moto. Mis manos temblaban tanto que casi no podía subirme. Cuando por fin lo logré y aceleré, miré por el espejo. La mujer ya no estaba sola. Había otras 2 figuras con ella, todas vestidas igual, todas mirando hacia donde yo estaba. Aceleré lo más que pude por ese camino. Las piedras y los baches me hacían brincar, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando por fin llegué a la parte pavimentada del camino, cerca de las primeras casas del pueblo, me detuve a un lado para recuperar el aliento. Estaba empapado en sudor. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez estaba muy cansado y mi mente me había jugado una mala pasada.
pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Llegué a mi casa y entré rápido. Mi mamá todavía estaba despierta viendo la tele. Me preguntó por qué llegaba tan alterado, pero le dije que no era nada, que solo había tenido un mal día. No le podía contar lo que había visto. Ni siquiera yo mismo lo entendía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esos ojos negros, esa sonrisa sin dientes. Y esa voz que me seguía repitiendo en la cabeza. Ya te estábamos esperando. Al día siguiente traté de seguir con mi vida normal. Fui al taller, trabajé en los coches que tenía pendientes, hablé con los clientes. Pero todo el día tuve una sensación horrible en el estómago, como si algo malo fuera a pasar. Varios vecinos me preguntaron si me sentía bien porque me veía pálido y distraído. Cuando llegó la noche y tuve que volver a casa, sentí pánico. No quería pasar por ese camino otra vez. Le pedí a mi primo Ricardo que me acompañara. Inventé que mi moto hacía un ruido raro y necesitaba que él fuera detrás de mí en su coche por si me quedaba tirado. Ricardo accedió sin sospechar nada. Salimos juntos del taller. Yo iba adelante en mi moto y él me seguía en su coche. Cuando llegamos al camino de terracería, mi cuerpo entero se tensó. Miraba hacia todos lados, esperando ver otra vez a esas mujeres. Pero no había nadie. El camino estaba vacío. Casi me sentí aliviado, pensando que tal vez de verdad había sido mi imaginación. Pero entonces, Ricardo tocó el claxon varias veces, como desesperado. Me hizo señas para que me detuviera. Frené, y él bajó de su coche con la cara blanca como papel. ¿Las viste?, me preguntó con voz temblorosa. ¿Ver qué?, le contesté aunque ya me lo imaginaba. Las mujeres. Había 3 mujeres paradas a un lado del camino, todas vestidas de negro. Estaban viéndome fijamente cuando pasamos. Se me hizo un nudo en el estómago. No había sido mi imaginación. Ricardo también las había visto. Y lo peor es que ahora sabía que ellas seguían ahí, esperando. Le conté a Ricardo lo que me había pasado la noche anterior. Al principio no me quería creer. Pensaba que le estaba jugando una broma pesada. Pero cuando vio lo serio que estaba, lo asustado que me veía, su expresión cambió. «Tenemos que hablar con alguien», me dijo. «Esto no es normal». Esa misma noche fuimos a casa de don Julio, un señor mayor del pueblo que sabía mucho de estas cosas. Don Julio había sido curandero toda su vida. Conocía las plantas, los rezos, todo lo que tenía que ver con lo que la gente del pueblo llamaba lo otro. Esas cosas que no se ven pero que existen. Cuando le contamos lo que habíamos visto, don Julio se puso muy serio. Nos hizo pasar a su casa y nos sentó en su sala, que olía a hierbas secas y copal. «Lo que vieron no es normal», nos dijo después de escucharnos. «Son las hermanas. Así les decimos por acá. Son brujas que llevan muchísimos años rondando esos caminos». Ricardo y yo nos miramos. Las manos me sudaban frío. «¿Y qué quieren?», le pregunté con la voz quebrada. Don Julio se quedó callado un momento, como pensando si decirnos o no la verdad. Luego suspiró profundo. «Buscan gente que puedan llevarse. Cuando te señalan, cuando dicen tu nombre o te marcan de alguna forma, ya estás en su lista. No te van a dejar en paz hasta que consigas lo que quieren». «¿Y qué quieren?», insistí sintiendo que me faltaba el aire. «Tu alma, muchacho. Tu energía, tu vida. Poco a poco te van a ir debilitando hasta que ya no puedas resistir más. Empezarás a tener pesadillas, a sentirte enfermo, a ver cosas. Y cuando estés lo suficientemente débil, vendrán por ti una noche y ya no amanecerás». Las palabras de don Julio me cayeron como agua helada. Ricardo estaba igual de pálido que yo. «Pero tiene que haber algo que podamos hacer», dijo mi primo. «Algo para protegerlo». Don Julio negó con la cabeza lentamente. «Puedo darle algunas protecciones, algunas hierbas y rezos que tal vez lo ayuden a aguantar más tiempo. Pero cuando las hermanas te escogen, es muy difícil escapar. He visto a mucha gente pasar por esto en mis años. Algunos aguantaron semanas, otros meses. Pero al final todas esas personas desaparecieron o se fueron apagando hasta que simplemente dejaron de estar». No quería creerle. No podía creerle.
Eso solo pasaba en las películas, en las historias que cuentan para asustar a los niños. Pero todo en mi interior me decía que don Julio estaba diciendo la verdad. Me dio un collar con semillas y unas hierbas secas que debía quemar en mi cuarto cada noche. También me enseñó unos rezos que tenía que decir antes de dormir. Me advirtió que no saliera de noche, que no me quedara solo, y que si volvía a verlas, no me detuviera por nada del mundo. Los siguientes días fueron horribles. Seguí las instrucciones de don Julio al pie de la letra. Quemaba las hierbas, rezaba, me quedaba en casa en cuanto oscurecía. Pero las pesadillas empezaron esa misma semana. Soñaba que estaba en mi cuarto y escuchaba que alguien rascaba mi ventana. Cuando volteaba a ver, ahí estaban ellas, las 3 mujeres vestidas de negro, mirándome con esos ojos completamente oscuros. En el sueño intentaba gritar, pero no me salía la voz. Intentaba moverme, pero era como si mis piernas fueran de piedra. Ellas solo me miraban y sonreían, y yo sabía que estaban esperando el momento perfecto para entrar. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome tan rápido que me dolía el pecho, y lo peor era que cuando abría los ojos, por un segundo, solo un segundo, todavía podía verlas paradas junto a mi cama antes de que desaparecieran. Empecé a sentirme cansado todo el tiempo. No importaba cuántas horas durmiera, siempre me levantaba agotado, como si no hubiera descansado nada. Perdí el apetito, bajé como 10 kilos en 2 semanas. Mi mamá estaba muy preocupada, quería llevarme al doctor, pero yo sabía que ningún doctor podía curarme de esto. Una noche, como 3 semanas después de mi primer encuentro con ellas, pasó algo que me hizo entender que ya no había escapatoria. Estaba en mi cuarto acostado pero sin poder dormir. Eran como las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio. Todos dormían. De repente escuché que tocaban la puerta principal. No eran toques normales. Eran golpes lentos, espaciados, como si quien tocaba tuviera todo el tiempo del mundo. Me quedé helado en mi cama. Nadie toca puertas a esa hora a menos que sea una emergencia. Pero algo me decía que no era una persona normal la que estaba tocando. Los golpes continuaron, siempre con el mismo ritmo, siempre con la misma pausa entre cada uno. Me levanté despacio y salí de mi cuarto. Mi mamá también se había despertado y estaba en el pasillo con cara de preocupación. «¿Quién será a esta hora?», me preguntó en voz baja. «No sé, mamá, quédate aquí, voy a ver». Me acerqué a la puerta. Los golpes habían parado. Puse la mano en la perilla, pero algo me detuvo. Un instinto me gritaba que no abriera esa puerta, que lo que estuviera del otro lado no era algo que quisiera ver. Entonces escuché la voz. Era la misma voz de aquella noche, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Fernando, abre la puerta, Fernando, ya es hora». Retrocedí de un salto. Mi mamá me preguntó qué pasaba, pero yo no podía hablar. Estaba congelado del terror. «Fernando», volvió a decir la voz, «no puedes esconderte para siempre. Vamos a esperarte aquí afuera, esta noche o la siguiente, o la que siga, pero vas a salir, y cuando lo hagas, estaremos esperando». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas hasta que amaneció. Cuando salió el sol, abrí la puerta con cuidado. No había nadie afuera. Pero en el piso, frente a la puerta, habían dejado algo. Era un ramo de flores negras. Flores completamente negras, como si las hubieran sumergido en tinta. Y en medio del ramo había una foto vieja, amarillenta. Era una foto mía de cuando era niño. No sé cómo consiguieron esa foto. Estaba guardada en un álbum viejo que mi mamá tenía en un closet. Nadie podía haberla sacado de ahí. Pero ahí estaba, en medio de esas flores oscuras. Quemé todo inmediatamente. Las flores, la foto, todo. Pero sabía que eso no iba a detenerlas. Volví a visitar a don Julio. Cuando vio cómo me veía, tan demacrado, tan acabado, negó con la cabeza con tristeza. «Ya estás muy débil, muchacho. Ya casi no te queda tiempo». «Tiene que haber algo más que pueda hacer», le supliqué. «Lo que sea, no me quiero ir así». Don Julio pensó un largo rato. Finalmente me dijo: «Hay una cosa, es peligrosa y no sé si funcione, pero es tu única opción». Me explicó que tenía que volver al lugar donde las vi por primera vez. Tenía que enfrentarlas directamente y decirles que no tenían poder sobre mí, que rechazaba su marca, pero debía hacerlo con mucha fe,
con mucha fuerza interior. Si dudaba, aunque fuera un segundo, si mostraba miedo, me llevarían en ese mismo momento. ¿Y si funciona?, le pregunté. Si funciona, te dejarán ir. Buscarán a alguien más, pero Fernando, tengo que ser honesto contigo. En todos mis años, solo he conocido a una persona que lo intentó. Y esa persona nunca regresó. No tenía otra opción. Cada día me sentía peor, más débil, más vacío. Sabía que si no hacía algo pronto, iba a desaparecer como toda esa gente que don Julio mencionó. Esa noche, después de que todos en mi casa se durmieron, salí en silencio. Tomé mi moto y me dirigí hacia ese camino de terracería. Mi cuerpo entero temblaba, pero seguí adelante. El camino estaba oscuro, solo iluminado por la luz de mi moto. No había luna esa noche. Todo estaba en sombras. Cuando llegué al punto donde las había visto por primera vez, apagué el motor. El silencio era absoluto. No se escuchaba nada, ni el viento, ni los árboles, nada. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Bajé de la moto y me quedé parado en medio del camino. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de encontrar valor dentro de mí. «Estoy aquí», dije en voz alta aunque me temblaba. «Sé que me están esperando, pues aquí estoy». Durante un momento no pasó nada. Luego escuché pasos lentos sobre la tierra. Abrí los ojos. Ahí estaban las tres, saliendo de entre los árboles, caminando hacia mí con esa lentitud antinatural. Sus rebozos negros se movían aunque no había viento. Sus ojos oscuros brillaban con una luz que no era luz. Se detuvieron a pocos metros de mí, formando un semicírculo. La del centro, la que me había hablado la primera vez, sonrió. «Sabíamos que vendrías», dijo con esa voz múltiple. «Siempre vienen». «No tienen poder sobre mí», dije tratando de sonar firme aunque por dentro estaba destrozado de miedo. «Rechazo su marca. Déjenme en paz». Las tres empezaron a reírse. Era una risa horrible, como vidrios rompiéndose, como metal siendo arrastrado. «Rechazas nuestra marca», dijo la del centro. «Tonto niño, la marca no se puede rechazar. Ya está dentro de ti. La has estado alimentando con tu miedo todas estas semanas. Ya eres nuestro». Extendieron sus manos hacia mí al mismo tiempo, y entonces sentí algo que nunca había sentido. Era como si algo me estuviera jalando desde adentro, como si mi propia energía estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Caí de rodillas. Traté de rezar, de decir las palabras que don Julio me había enseñado, pero no me salían. Traté de levantarme, pero no tenía fuerzas. Ellas se acercaron más, cada vez más cerca. «No te va a doler», susurraron. «Pronto todo terminará, y te unirás a los demás que están con nosotras, para siempre». Lo último que recuerdo con claridad es verlas inclinarse sobre mí, sentir un frío terrible recorrer todo mi cuerpo, y después, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando recuperé la conciencia estaba tirado en el mismo camino, pero ya era de día. El sol me pegaba en la cara. Mi moto seguía ahí, exactamente donde la había dejado. Me levanté con dificultad. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran golpeado. Subí a mi moto y regresé a casa lo más rápido que pude. Mi familia estaba histérica. Dijeron que había estado desaparecido 3 días. 3 días completos, pero para mí solo había pasado una noche. Me preguntaron dónde había estado, qué me había pasado. No pude decirles la verdad. Les dije que no recordaba nada, que había tenido un accidente y me había golpeado la cabeza. Después de eso pensé que había terminado, que tal vez las había enfrentado y había sobrevivido. Los primeros días me sentí mejor. Recuperé un poco de apetito, dormí algunas horas sin pesadillas, pero luego empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando me miraba al espejo veía sombras moverse detrás de mí aunque estaba solo. Empecé a escuchar susurros cuando no había nadie cerca. Y lo peor de todo, a veces, solo a veces, cuando estaba distraído, podía ver el mundo de una forma diferente. Como si pudiera ver a través de las cosas, como si pudiera ver lo que se esconde detrás de la realidad que todos conocemos. Y en esa otra visión siempre están ellas, las 3 hermanas, siguiéndome a donde quiera que vaya, esperando,
Volví con don Julio una última vez. Cuando le conté lo que me pasaba, su cara se puso gris. Lo siento mucho, muchacho, me dijo con voz quebrada. No sobreviviste. Ellas te llevaron. Lo que regresó, lo que está viviendo tu vida ahora, es solo una parte de ti. Tu alma ya está con ellas. ¿Qué significa eso?, le pregunté, aunque creo que ya lo sabía. Significa que ya no estás completamente aquí. Estás en medio entre este mundo y el de ellas, y con el tiempo, menos de ti quedará. Hasta que un día, simplemente te irás por completo y nadie se acordará de que exististe. Eso fue hace 6 meses. Cada día me siento menos real. A veces la gente me mira, pero es como si no me vieran realmente. Las conversaciones se me olvidan apenas terminan. Hay días donde miro fotos viejas y no reconozco a la persona que solía ser. Mis amigos ya casi no me buscan. Mi familia me habla menos. Es como si poco a poco estuviera desapareciendo de sus vidas, de sus memorias. Y cada noche cuando cierro los ojos las veo más claras. Las 3 hermanas, cada vez más cerca, cada vez más reales. Sé que pronto ya no voy a poder abrir los ojos. Sé que un día me voy a quedar dormido y simplemente no voy a despertar. O tal vez sí despierte, pero ya no en este mundo. Les cuento esto porque necesitaba que alguien supiera lo que pasó, que alguien recuerde que existí, que fui real, aunque sea por un momento más, porque siento que ya casi no queda nada de mí. Si alguna vez van manejando por un camino solitario y ven a alguien parado en medio del camino, no se detengan. No importa si parece que necesita ayuda, no importa qué tan inofensivo se vea, sigan adelante y no miren atrás. Porque cuando te marcan, cuando dicen tu nombre, ya no hay regreso, y yo ya estoy marcado. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que pasan en la oscuridad de la noche, cuando el silencio se vuelve pesado y el aire huele diferente. Yo nunca creí en brujas, en maleficios, en esas historias que los abuelos cuentan para asustar a los niños. Pero hay experiencias que te cambian, que te abren los ojos a una verdad que preferirías no conocer. Lo que voy a contar pasó hace algunos años, aquí en Campeche, en mi propia familia. Me llamo Marcos, soy de un pueblo pequeño cerca de la capital de Campeche. Siempre he sido una persona normal, trabajo en una tienda de abarrotes, ayudo a mi familia cuando puedo, y los fines de semana me gusta ir a pescar al malecón. Nunca me había pasado nada extraño, nada que me hiciera dudar de lo que es real y lo que no. Hasta aquella noche, mi hermana, Lucía, vive a unas cuadras de mi casa. Ella tiene un niño de apenas 3 años, un chamaco hermoso de ojos grandes y sonrisa traviesa. Se llama Carlitos, y es la luz de nuestra familia. Lucía quedó sola cuando el papá del niño se fue sin dar explicaciones, así que todos la apoyamos como podemos. Yo paso seguido por su casa. Le llevo cosas del mandado, juego con Carlitos, las cosas normales que hace un tío. Todo empezó un martes por la tarde. Recuerdo que el cielo estaba raro, de un color gris amarillento que nunca había visto antes. El aire estaba quieto, sin una sola brisa, y los perros del vecindario ladraban sin parar, esos detalles que uno normalmente ignora, pero que después cobran sentido. Fui a visitar a Lucía porque me había pedido que le arreglara una llave del agua que goteaba. Cuando llegué, ella estaba en la cocina preparando la cena, y Carlitos jugaba en la sala con sus carritos. Mientras arreglaba la llave, Lucía me contó algo que me pareció curioso en ese momento, pero que después entendí era una advertencia. Me dijo que en las últimas semanas había notado cosas extrañas, que a veces en la madrugada escuchaba pasos en el techo de su casa, como si alguien caminara allá arriba. Que una noche vio una sombra parada frente a la ventana del cuarto de Carlitos, pero cuando fue a revisar, no había nadie. Que el niño se despertaba llorando diciendo que una señora lo miraba desde la esquina del cuarto. Yo le dije que seguramente eran pesadillas, que los niños tienen mucha imaginación. Pero Lucía me miró con esos ojos preocupados que tiene cuando algo la inquieta de verdad, y me dijo que ella también había sentido una presencia, que cuando estaba sola en la casa sentía como si alguien la observara, como si hubiera alguien más ahí,
esperando. Le resté importancia. Le dije que tal vez necesitaba descansar más, que estaba trabajando demasiado, y el cansancio le estaba jugando trucos en la mente. Ella asintió, pero vi en su cara que no estaba convencida. Terminé de arreglar la llave, jugué un rato con Carlitos y me fui a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Esa noche dormí tranquilo, sin imaginar que al día siguiente todo cambiaría. Me desperté con el sonido del teléfono. Eran las 4 de la mañana. Era Lucía, y estaba llorando desesperada. Entre sollozos me decía que algo había pasado, que necesitaba que fuera a su casa de inmediato. Me vestí lo más rápido que pude y salí corriendo. Las calles estaban vacías y oscuras. Solo algunas luces de los postes iluminaban el camino. Corrí esas cuadras como nunca había corrido en mi vida, con el corazón saliéndose del pecho y un miedo que no entendía todavía. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba abierta. Entré y la encontré sentada en el sofá, abrazando a Carlitos que lloraba sin consuelo. Ella tenía la mirada perdida, la cara pálida, y temblaba. Le pregunté qué había pasado y lo que me contó me heló la sangre. Me dijo que se había despertado porque escuchó a Carlitos hablar en su cuarto. Al principio pensó que estaba soñando, pero luego escuchó otra voz, una voz de mujer, grave y áspera que le hablaba al niño en susurros. Lucía se levantó de inmediato y corrió al cuarto de Carlitos. Cuando abrió la puerta, vio algo que jamás olvidará. Había una mujer parada junto a la cama del niño. Una mujer vieja, encorvada, con el cabello largo y blanco que le caía sobre la cara. Vestía algo oscuro, como un vestido o una túnica negra, y sus manos eran huesudas y largas. Estaba inclinada sobre Carlitos, como si lo estuviera oliendo, y le susurraba cosas que Lucía no pudo entender. Mi hermana gritó y prendió la luz. En ese instante la mujer volteó a verla. Lucía me juró que nunca olvidará esos ojos. Eran amarillos, como los de un animal, y brillaban en la oscuridad. La mujer sonrió, mostrando unos dientes podridos y negros, y entonces pasó algo que desafía toda lógica. La mujer se movió hacia la ventana, pero no caminó. Se deslizó, como si flotara, y en un segundo había desaparecido por la ventana que estaba cerrada. Simplemente atravesó el vidrio como si fuera humo. Lucía corrió hacia la ventana, la abrió y miró afuera, pero no había nadie. La calle estaba vacía. Carlitos no paraba de llorar y decir que la señora mala quería llevárselo, que le había dicho que se fuera con ella. Lucía lo abrazó, y ahí fue cuando me llamó. Mientras me contaba todo esto, yo sentía que el mundo se me venía encima. No podía ser real, pero ahí estaba mi hermana, aterrada, y el niño con marcas en los brazos. Marcas rojas, como de dedos, donde esa cosa lo había tocado. Le dije que llamáramos a la policía, pero ella me detuvo. Me dijo que no nos creerían, que pensarían que estaba loca. Y tenía razón. ¿Cómo explicar lo que había visto? Entonces me dijo algo que me dejó helado. Me contó que esa misma tarde, cuando fue al mercado, una mujer vieja se le había acercado. Le había preguntado por Carlitos. Había dicho que era un niño muy hermoso, muy especial. Lucía se sintió incómoda y se alejó rápido, pero la mujer la siguió con la mirada. Esa descripción coincidía con lo que acababa de ver en el cuarto. En ese momento supe que no estábamos ante algo normal, y aunque mi mente racional gritaba que todo tenía que tener una explicación lógica, mi instinto me decía que estábamos en peligro. Un peligro del que no sabíamos cómo protegernos. Esa madrugada nos quedamos despiertos, los tres juntos en la sala. Lucía no quería soltar a Carlitos ni un segundo. Lo tenía abrazado contra su pecho mientras el niño finalmente se había quedado dormido del cansancio. Yo me senté en una silla frente a ellos, sin saber qué hacer, sin saber cómo protegerlos de algo que ni siquiera entendía. Cuando amaneció pensé que lo peor había pasado, que tal vez esa cosa, lo que fuera, se había ido. Pero me equivoqué. Las cosas iban a empeorar de una forma que nunca imaginé. Durante los siguientes días, Lucía no dejó solo a Carlitos ni un momento. Lo llevaba consigo a todos lados, incluso al baño. Dormía con él en su cama, con todas las luces prendidas y la puerta cerrada con llave.
Yo pasaba las noches en su casa, durmiendo en el sofá tratando de cuidarlos, pero había algo en el ambiente que no se sentía bien. Una pesadez, como si el aire mismo estuviera cargado de algo malo. Carlitos empezó a cambiar. Dejó de jugar, dejó de sonreír. Se quedaba mirando las esquinas de la casa, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. A veces señalaba hacia la ventana y decía que la señora estaba afuera, esperándolo. Lucía cerraba todas las cortinas, pero el niño seguía asustado. Seguía sintiendo esa presencia. Una noche, estábamos cenando cuando Carlitos dejó de comer y se quedó mirando hacia la puerta de la cocina. Sus ojos se pusieron vidriosos, como si estuviera en trance. Empezó a levantarse de la silla, lentamente, y caminó hacia la puerta. Lucía lo detuvo, lo sacudió suavemente y el niño parpadeó como si despertara de un sueño. Nos dijo que la señora lo estaba llamando, que le decía que fuera con ella, que lo estaba esperando. Decidimos que teníamos que hacer algo. Fuimos a buscar ayuda con la señora Remedios, una mujer mayor del pueblo que conocía de estas cosas. Ella había vivido toda su vida aquí, y la gente decía que sabía de remedios, de rezos, de cómo alejar el mal. Cuando le contamos lo que estaba pasando, su cara se puso seria. Nos dijo que eso que perseguía a Carlitos era una bruja, una de las viejas que todavía quedan en estos rumbos, que cuando una bruja pone los ojos en un niño, no descansa hasta llevárselo. Nos explicó que las brujas necesitan la energía de los niños, que se alimentan de ella, que esa mujer había marcado a Carlitos y ahora lo perseguiría hasta conseguir lo que quería. La señora Remedios nos dio unas hierbas para quemar en la casa, nos enseñó unos rezos, y nos dijo que pusiéramos tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama del niño. Nos advirtió que no dejáramos solo a Carlitos bajo ninguna circunstancia, porque la bruja esperaría el momento perfecto para llevárselo. Hicimos todo lo que nos dijo. Quemamos las hierbas, rezamos, pusimos las tijeras. Durante 2 noches pareció funcionar. No pasó nada extraño. Empezamos a tener esperanza de que tal vez lo peor había terminado. Pero estábamos equivocados. La tercera noche, Lucía estaba tan cansada que se quedó dormida. Yo también me había quedado dormido en el sofá, vencido por el agotamiento de tantos días sin descansar bien. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de golpe con un grito. Era Lucía. Corrí hacia el cuarto de Carlitos y lo que vi me paralizó. La ventana estaba abierta. Las cortinas se movían con el viento, y la cama estaba vacía. Carlitos no estaba. Lucía estaba de pie junto a la ventana, gritando el nombre de su hijo, con las manos temblando. Me asomé y vi algo que me quitó el aliento. Oh, en la calle, bajo la luz de un poste, estaba la mujer, la bruja. Tenía a Carlitos en brazos. El niño estaba quieto, como dormido, con la cabeza colgando hacia atrás. La mujer me miró directamente a los ojos y sonrió. Esa sonrisa horrible, con esos dientes negros. Y entonces se dio la vuelta y empezó a caminar, alejándose en la oscuridad. Salí de la casa corriendo. Grité. Corrí tras ella con todas mis fuerzas. Lucía venía detrás de mí, llorando y gritando. Pero era como si esa mujer no caminara, sino que se deslizaba. Se movía rápido, demasiado rápido. La seguimos por varias calles, pero empezó a alejarse más y más, hasta que llegó a un callejón oscuro. Cuando entramos al callejón, ya no estaba. Había desaparecido. No había ninguna puerta, ningún lugar donde esconderse. Simplemente se había esfumado con Carlitos. Llamamos a la policía, les contamos todo. Buscaron por todas partes, organizaron rondas, preguntaron a los vecinos, pero nadie había visto nada. Era como si Carlitos se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron horas, luego días. Cada minuto era una agonía. Lucía no paraba de llorar. Yo no podía dormir. No podía pensar en otra cosa. Fue 5 días después cuando encontraron a Carlitos. Un pescador lo vio en la orilla del río, cerca de un manglar alejado del pueblo. Cuando llegamos ya estaba rodeado de policías y de gente del pueblo. No me dejaron acercarme mucho, pero vi lo suficiente. Vi a mi sobrino tirado en el lodo, con los ojos abiertos mirando al cielo. Lo que más me destruyó fue ver su carita. Estaba pálido, blanco como la cal,
como si no tuviera sangre. Tenía marcas en el cuello y en los brazos, marcas moradas y rojas, como si algo lo hubiera chupado. El doctor que revisó el cuerpo no pudo explicar bien qué había pasado. Dijo que era como si el niño hubiera perdido toda su sangre, pero no tenía heridas grandes, solo esas marcas extrañas. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que había sido una bruja, que esas marcas eran de cuando le chupan la vida a los niños. La policía nunca encontró a ninguna mujer vieja, nunca hubo sospechosos. El caso se cerró sin respuestas, como tantas cosas que pasan aquí y que nadie quiere investigar de verdad. Lucía nunca fue la misma. Se fue del pueblo unos meses después. No soportaba estar en esa casa, en estas calles. Yo tampoco he podido olvidar. Cada noche veo esos ojos amarillos en mis pesadillas, esa sonrisa horrible. Y lo peor es saber que esa cosa sigue por ahí en algún lugar de Campeche, esperando, buscando otro niño. Nunca encontramos a la bruja. Nadie sabe quién era ni de dónde vino. Algunos viejos del pueblo dicen que han visto sombras en la noche, que han escuchado pasos en los techos, que la bruja sigue aquí, esperando su próxima víctima. Y yo sé que es verdad, porque a veces cuando camino solo por la noche, siento que alguien me observa. Volteo y no hay nadie, pero la sensación está ahí. Carlitos fue enterrado en el cementerio del pueblo. Lucía no pudo ni siquiera ir al entierro, estaba destrozada. Yo fui, vi cómo bajaban ese cajón pequeño a la tierra y sentí que una parte de mí moría con él. Un niño inocente, que no hizo nada malo, que solo tuvo la mala suerte de llamar la atención de algo oscuro y terrible. Todavía vivo en el mismo pueblo, aunque he pensado 1000 veces en irme. Pero algo me dice que no importa a dónde vaya, siempre voy a recordar. Siempre voy a sentir ese miedo. Porque ahora sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Cosas que se esconden en la oscuridad y que se alimentan de los inocentes. Y la bruja sigue allá afuera, esperando,